Vamos a ir a Lucas capítulo 23. No vamos a ver todo el pasaje, solamente vamos a ver el versículo 39 al 43. Pero vamos a entrar en uno de los momentos más atroz, más terribles de la historia humana. Él fue el acto de apostasía más fuerte y rebelión contra Dios de parte del pueblo mismo del Señor, la crucifixión de Cristo. Él dijo, Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Este es el contexto y el clima que rodea al pasaje que hoy leyó Bernie y que ahora vamos a estudiar. Vamos a leerlo y oramos. Dice, del versículo 32 dice, llevaban con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron allí. Y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo, si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas, este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes a Dios, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Versículo 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Padre, gracias por este hermoso texto, Señor. Rogamos que tú hables, solamente explicarlo, Señor. Tú, Señor, guía los corazones. Ayúdame a mí, instrumento de barro, en tus manos, Señor, para explicarlo bien. Señor, te ruego tu guía, en tu nombre. Amén, Señor. Muy bien, un hermoso texto que realmente solo Lucas menciona la reacción de uno de los ladrones. Lucas menciona muy tangencialmente que llevaban a otros ladrones o malhechores más. Al ejército romano le convenía, y lo hacía en los cruces de avenidas, crucificar, era una de las condenas, varios malhechores, y ponerlos como ejemplo del castigo que Roma daría a los que violaran su ley, a los que atentaran contra la seguridad y contra el imperio. Eso era un espectáculo público, atroz, terrible. También, hermanos, esto es una especie de representación o sombra de la humanidad ante Dios al final de los tiempos. Y esta es una realidad del ser humano desde la perspectiva de Dios, lo que hace la cruz, lo que sigue haciendo la cruz. Y lo que hizo la cruz. Lo que vemos acá que Lucas ilustra al único de los sinópticos es que la cruz dividió en dos puntos, en dos extremos. El hombre en su relación eterna con Dios, uno va al cielo y otro en condenación. Desde la perspectiva de Dios, o se es salvo o se es condenado, no hay término medio. Y en la cruz aún, la persona, palabra y obra de Cristo causan división. Siempre va a causar división la cruz de Cristo.
Dice Juan 3:17, que lo escuché en algunos testimonios de los chicos, porque no envió Dios al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él, su primer venida. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras son malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus acciones no sean expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifiestas que han sido hechas en Dios. Lucas 12, ese fue Juan 3. Lucas 12, el Evangelio de Lucas 12:49 dice: yo he venido para echar fuego en la tierra. Y como quisiera que ya estuviera encendido, porque de un bautismo tengo que ser bautizado. Y cómo me angustio. La palabra bautismo es inmerso, por eso creemos en el bautismo de inmersión, porque es puesto debajo. Jesús iba a ser puesto debajo del juicio de Dios. ¿Pensáis? Pregunta retórica, Lucas 12:51. ¿Ustedes piensan que he venido a traer paz en la tierra? Y la gente hoy día, todos dirían, sí, Jesús es paz y amor. No, dice, no, os digo más bien división. Porque desde ahora en adelante 5 en una casa estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estarán divididos el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y su nuera contra la suegra. Lo que causa la cruz a través de todos los tiempos. Algunos detalles de Lucas, en versículo 32, cuando comenzamos recién a leer, dice, llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores. ¿Lo ven? Lucas 23:32. A otros 2. Si vos lo lees así, si usted lo lee así, dicen, bueno, otros 2 como Jesús. No. Por eso la palabra griega ahí tendría que ser alos, que significa 2 más como él. Es héteros. Y la palabra héteros se llevaban a otros 2 diferentes a Cristo. Lucas quiere precisar que Jesús, a pesar de estar acompañado por inicuos, por ladrones, él era diferente. Y eso quiero que te concentres en esta mañana. La cruz, había 3 cruces, pero uno era diferente a los otros 2. Ya estaba profetizado. Isaías 53:12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevando él el pecado de muchos, intercediendo por los transgresores. Hermano, y visita, esto no fue un accidente. La Biblia lo había determinado, Dios lo había determinado desde la eternidad. El otro día vi un video, le preguntaban al Papa Francisco, ¿qué pensaba de la muerte de Jesús? ¿Cómo puede explicar la muerte de Jesús? Y él dice, no sé, no hay explicación alguna para la muerte y crucifixión de Jesús. Le digo, ¿en serio? ¿En serio no lo puedes explicar? Si lees la Biblia te lo explica. El Padre desde la eternidad, Isaías 53:7, 53:10, Dios quiso quebrantarlo. Dios quiso matar a su Hijo. Toda la Biblia habla de ese hecho. Está claro. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Este pasaje revela algunos puntos interesantes que solo Lucas, como le decía al principio, lo muestra. Es muy interesante. En esta historia, solo Lucas, Mateo 27, Marcos 15 y aún Juan no lo registra. La historia del arrepentimiento de uno de los ladrones. ¿Por qué? En segundo lugar, porque los 2 se burlaban. Mateo 27:44, miren, dice Mateo 27:38. Entonces crucificaron a los 2 ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, descended de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes
escarneciéndole con los escribas y fariseos y ancianos. Le decía, a otro salvó y no puede salvarse a sí mismo. El rey de Israel desciende ahora de la cruz. Qué tremendo, qué espectáculo grotesco con el Hijo de Dios. Confió en Dios, líbrele ahora porque ha dicho soy hijo de Dios. Lo mismo, Mateo 27, 44, lo mismo le injuriaban también los dos ladrones. Marcos 15, 31, de esta manera los principales sacerdotes escarneciéndolos se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó y a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Pero Lucas registra esta joya. Eso es lo hermoso de los evangelios, que se complementan la información de uno y de otro. Registra. No tendríamos registro si no fuera por Lucas, que anotó que minutos antes de morir, uno de los ladrones que tanto se burlaba, hace un giro. Fue instantáneo, fue conmovedor. Hace un giro. Al final, uno de los delincuentes guardó silencio y se arrepintió. Miren lo que pasa. En versículo 40 dice, respondiendo el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios, ni aún temes tú a Dios, estando en la misma condenación. Pero para. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Hermanos, esto es un tema de momentos rápidos. Y de repente algo le cayó y se dio cuenta. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Eso es lo que vemos en esta mañana. Uno, reprendió a su compañero. Dos, reconoció su propia culpa. De hecho, él llegó a admitir que él y su compañero, nosotros merecemos lo que hicieron nuestros hechos, nosotros merecemos esto, nosotros estamos en condenación. En tercer lugar, confesó a Jesús añadiendo su propio testimonio. Ningún mal hizo. ¡Wow! Todo esto ocurre rápido. Confesó a Jesús. En tercer lugar, confesó y clamó a Jesús, acuérdate de mí en los últimos momentos de vida. Impactante. ¿Qué fue lo que condujo? ¿Qué fue? Eso ocurrió, contó Lucas, aunque hubo un proceso de, no sé si leí, meses o años. Otro le ha ocurrido de golpe en un día. Ahora, vamos a notar algunas cosas, algunos elementos que con toda seguridad ocurrieron en este hombre y que al final de su vida pudo ser salvo. Qué hermoso texto. Miren, versículo 40. Hoy quien lee Luz, versículo 40. Leo porque no va a salir, sino respondió el otro y le reprendió, versículo 40. Y le reprendió, respondiendo el otro le reprendió. O sea, uno se estaba burlando, el otro le reprende y dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Eso registra Lucas. A mí me gusta tenerlo acá bien marcado. Uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. O sea, el otro compañero, no se sabe qué eran. Algunos dicen que podrían haber sido un grupo terrorista, los celotes, que daban golpes contra Roma. Pero la Escritura dice que eran malhechores. Marcos dice que eran ladrones. Pero de golpe, en versículo 40, eso dice el 39, el otro le reprende, dirían los muchachos, le pone los puntos. Pero de tal manera, dice, versículo 40, ni aún temes tú a Dios, ¿no tenés temor de Dios? ¿Sabés lo que pasó en primer lugar con él? Tuvo temor de Dios. Y eso, hermano, así empieza la conversión. Temor de Dios. No, a Dios no hay que temer. ¿En serio?
La Biblia dice, Hebreos 10:31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El mundo te presenta como un Dios de matafuego. Rompa el vidrio en caso de incendio y lo usás. Pensás que es un Dios que lo podés tener en un cuadro, así hacen con la deidad. Si no te da lo que te dice, le das vuelta contra la pared y lo castigás. Si no te da lo que te dice, lo pones de cabeza. ¿Cree que puedes manipular a Dios? Si tienen frío, lo pueden apagar un poquito el aire, pues van a morir los candidatos. Mirá lo que dijo el Señor Jesús. No temáis a los que matan el cuerpo. Mateo 10:28. Mateo 10:28. No temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puedes matar. Teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Ni aún temes tú a Dios? Hay un pasaje que vamos a buscar en Deuteronomio 32:35. Miren este pasaje donde Dios habla reprendiendo a Israel. Deuteronomio 32:35. Escúchenlo. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. Mía es la venganza. Está hablando Dios a Israel. Mía es la venganza. A su tiempo tu pie resbalará, porque el día de tu aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Este pasaje fue utilizado por Jonathan Edwards el sábado 8 de julio de 1741. Dani debe saber. Se llamó Pecadores en manos de Dios airado. El sábado 8 de julio de 1741 en Enfield, Connecticut, el predicador invitado subió al púlpito con sus notas, Jonathan Edwards, y comenzó a leer palabra por palabra lo que había escrito. Su sermón no era como los de aquellos eufóricos y fogosos evangelistas. Este predicador no era muy expresivo. Algunas personas lo describían como un predicador frío, monótono, y el hecho que estuviera leyendo sus notas no le ayudaba mucho. Se decía que escucharle era como escuchar a un erudito leer sus apuntes, palabra por palabra, sin tener la compostura hasta demostrar cada uno de sus puntos de manera lógica. Esto era. Un observador escribió, él apenas hacía gestos o se movía. No intentaba la elegancia en su estilo o la belleza de sus imágenes, gratificar a gusto o fascinar con la imaginación. Sin embargo, convencía con el sobrecogedor peso de su argumento y un sentimiento intenso. El predicador leyó su sermón. Escuchen la historia, 1741. La congregación, que al principio se mostraba indiferente, no había celulares, 1741. Pero por ahí estaba mirando por otro lado, durmiéndose. La congregación, que en principio se mostraba indiferente, comenzó a tornarse interesada y luego preocupada y luego confrontada, luego desesperada. Y el predicador tomó una pausa en medio de los llantos audibles y otra. Un rato después, algunos miembros comenzaron a gritar, ¿qué haré para ser salvo? ¡Me voy al infierno! Edward concluyó que todo el que está fuera de Cristo se despierte ahora y huya de la ira venidera. La ira del Todopoderoso está ahora colgando sobre una gran parte de esta congregación. Huyan todos de Sodoma, deprisa, escapen por sus vidas, no miren hacia atrás, escapa a la montaña para que no seas consumido. Debemos orar que el Señor, igual que el gran avivamiento norteamericano, traiga ventarrones de redención también sobre nuestro país. De hablar de la realidad, de lo que este hombre en la cruz dijo, no
temes ni aún a Dios. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo resbalará. En parte de su mensaje, él dijo, ellos son el objeto de ese mismo enojo e ira de Dios que está expresado en los tormentos del infierno. Y la razón por la que no bajan al infierno en cualquier momento no es porque Dios, cuyo poder no está entonces muy enojado con ellos, como lo está con muchas criaturas miserables que ahora están siendo atormentadas en el infierno. Y allí sienten y experimentan el furor de Dios en su ira. Sí, Dios está más enojado con tantos que ahora están en la tierra y en las iglesias. Sí, sin duda. Lo está con muchos que están ahora en esta congregación, con quienes está airado con más facilidad que con muchos que están ahora en el infierno. Pero no es porque Dios se haya olvidado de su impiedad, ni se resienta por ello la razón por la que no desata su mano y los corta. Dios no es un conjunto como uno de ellos. Para ellos su condenación no se duerme, el abismo está preparado, el fuego ya está listo, el horno está caliente, listo para recibirlos. Las llamas se inflaman y arden, la espada está resplandeciente, afilada y se sostiene sobre ellos, y el abismo ha abierto su boca debajo de ellos para recibirlo. No es un cuento para darte temor. La Biblia habla muchísimo del infierno. Y día tras día está yendo muchísima gente al infierno. Jesús habló más del infierno que del cielo. Este hombre, en el final de su vida, que se estaba burlando, dijo esto: ni aún temes tú a Dios. Dios va a juzgarte, va a torturarte por toda la eternidad. Nunca lo escuchamos en la Iglesia Católica. Nunca lo escuchamos. Yo hice confirmación, catequesis, todo. Nunca me hablaron de esa verdad. Me hablaban de un purgatorio en un tiempo. Pero si existiese purgatorio, ¿para qué la cruz de Cristo? Porque Él vino a pagar por nuestros pecados, no un purgatorio. Este hombre tuvo temor a Dios. Ni aún temes tú a Dios. Esto fue lo que le llevó a despertar. Es lo primero que indica en vos una conversión. Tenés temor. ¿Dónde voy? Lucas dijo eso. ¿Dónde voy? Cuando escuché el infierno, mi corazón empezó a palpitar. Nunca lo había escuchado. Lo mismo me pasó a mí de Colimba cuando llegué a la iglesia. El pastor estaba hablando del infierno. Nunca vi. Y Jonathan Edwards en 1741 le explica a la congregación: el infierno está, ustedes no lo ven físicamente, está debajo de sus pies. Y si no arreglas tus cosas con Cristo, estás seguro de ser salvo. Aunque vayas a la iglesia, mejor iglesia de todos los tiempos, te vas al infierno. Religiosamente te vas al infierno. Muchos en aquel día me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchas cosas. Y yo les diré: nunca los conocí. Escuchó las palabras de Cristo, versículos 32 al 34, por favor. 33 al 34. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron, y allí a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Mira esto, en el contexto, no saben lo que hacen. Perdónalos. Jesús ora ahí, en el contexto de que ellos se estaban burlando. Toda la gente que caminaba, todos los fariseos, el pueblo, los soldados y los reos se burlaban, y el Señor clama una de las frases de la cruz. Había un capital interminable de gracia y misericordia en esas palabras, que seguramente penetraron en su alma. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No eran conscientes del alcance de su maldad. No sos consciente del alcance de tu maldad. No sabés lo que haces al estar rechazando el Evangelio de Cristo. Muchos dicen que esa oración alcanzó a muchos judíos, y en Pentecostés más de 3.000 se bautizaron y creyeron por la oración de Cristo. El perdón. Él estaba muy cerca escuchando, lo escuchó orar. Salmo 32:1 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verdano. Mi pecado te declaré, Salmo 51, 5. Y dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, tú perdonaste la maldad de mi pecado. Juan de Bautista, cuando comienza el ministerio, lo presenta a Jesús. He aquí el Cordero de Dios que quita, lo han escuchado muchas veces, quita el pecado del mundo. Escuchó la voz de Cristo, tuvo temor. Vio la conducta que no era normal de todos los reos que trataban de salirse de la cruz y gritar. Dice, repartieron, versículo 34, entre sí sus vestidos, echando suertes. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo. Si este es el Cristo, el escogido de Dios. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre y diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Todo eso hicieron y todo lo que le hacían, y él estaba manso y quieto. Fue cobarde. No podía moverse, tan débil estaba. ¿Por qué? ¿Qué le sujetó a la cruz? ¿Por qué se quedó ahí y no se quejó? ¿O trató de salir? ¿Qué lo mantuvo mudo? Bueno, Isaías 53, 7 dice, angustiado él y afligido no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Isaías. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Isaías 53, 10, por favor. ¿Qué dice? Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Dios quiso quebrantarlos. Ahí tienen una respuesta para el Papa cuando dice, no tengo la menor idea. Nadie puede explicar por qué Jesús fue a la cruz, por qué murió en la cruz. Isaías te lo explica. La Escritura te lo explica. Es más, uno de sus discípulos trataba de convencerlo que no haga eso. Uno de los que estaban con Jesús extendiendo su mano sacó una espada e hiriendo al sumo sacerdote, al siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Siempre decimos esto, no apuntó a la oreja, apuntó al medio, pero le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a tu lugar, porque los que tomen espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre? Y Él no me daría más de 12 legiones. Miles de ángeles. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario de que así se haga? ¿Por qué fue Jesús a la cruz? Porque se cumplió las Escrituras. Porque las Escrituras lo anunciaban. Se cumplirían cada aspecto de la cruz, cada paso que el Señor daba se cumplía en las Escrituras. Cada uno de los que participaron de la crucifixión, incluyendo los enemigos, cumplieron fielmente las Escrituras del Antiguo Testamento. Morir fue el acto consumado de Cristo de sumisión a la voluntad del Padre. El Padre mismo mataría a su Hijo, derramando toda su ira del pecado, muriendo sustitutivamente el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Pedro escribe, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. El temor de Dios, ¿qué provocó semejante cambio tan rápido? Temor a Dios, temor de caer en las manos de Dios. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, teme a Dios más que nada, porque Él te va a destruir en el infierno. No te va a aniquilar. La Biblia no enseña la aniquilación. Bueno, me muero y ya está, termina todo. No va a terminar ahí. Es por la eternidad. La conducta majestuosa de Cristo. Y la última dice, la obra del Espíritu Santo. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios,
estando en la misma condenación. Miren 41, nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El único que hace un cambio así tan brutal en la persona es el Espíritu Santo, convenciendo de pecado, justicia y juicio. Dios inicia la búsqueda de salvación, no al revés. Dios busca a los pecadores. Un pecador no puede buscar a Dios por sí mismo, a menos que sea movido por Dios. Juan 16:8 dice, cuando Él venga comenzará el mundo de pecado, justicia y juicio. Y de pecado, ¿cuál es el mayor pecado que tiene un ser humano? No creer en Cristo. Nosotros, miren lo que dijo, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas ningún mal hizo. Estamos en la misma condenación. Es como el hijo pródigo, cuando dice, ¿cuántos jornaleros hay en la casa de mi padre y tienen abundancia de pan? Yo aquí muero de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Arrepentimiento. Nosotros justamente padecemos porque recibieron lo que merecieron nuestros hechos. Arrepentimiento. Se dio cuenta de quién era Él. Oramos que eso ocurra en tu vida. Nacimos en maldad, nacimos malos. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Como la oración del publicano y el fariseo, más el publicano estando lejos, dice, cuando el Señor cuenta esta historia en Lucas 18, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí pecador. Y el Señor dijo, este descendió justificado. Se dio cuenta de eso, se dio cuenta que la inocencia de Cristo ningún mal hizo. Salmo 5:4, el malo no habitará contra ti. Isaías 53:9 dice, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Se dio cuenta de la inocencia, que estaba acudiendo a alguien que era inocente, pero que era santo. En tercer lugar, la inocencia, la misma condenación. Todo esto vino, dirían los jóvenes, en un flash, en un momento. Clamó a Cristo. Jesús dijo, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Acuérdate de mí cuando entres en tu reino. Clamó a Cristo. Eso, terminando este mensaje, queremos animarte, que estás escuchando este mensaje. No tenés que ir a un pastor, no tenés que ir a un sacerdote, no tenés que ir a una iglesia para hacer esto. Clamar a Cristo. Como el ciego Bartimeo también, que le dijo al Señor cuando pasaba por ahí, Señor, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor le salvó. Acuérdate de mí. A Él tenés que clamar. No tenés que pasar acá adelante y llorar. ¿Dónde estás o volvés a tu casa? Tenés que clamar a Cristo. Señor, acuérdate de mí. Este ladrón estuvo segundos a morir. Métete en la escena como si estuvieras en la película, segundos antes de morir. Muchas personas creen segundos antes de morir. Nadie puede decir, ¿quién puede decir que mañana se va a levantar y va a estar sano? Hay que va a llegar a la otra semana con vida. ¿Cuántos pueden asegurar eso? ¿Cuántos hay que aseguran eso y Dios los lleva? Y si no arreglaste las cosas con Cristo, vas al infierno. Teme a Dios. Lo más maravilloso, la respuesta de Cristo. 43, Carla o Luz, no sé quién. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, hay un pasaje de Efesios que me encanta, 3:20, que dice que Dios es poderoso para hacer infinitamente más de lo que pedimos o imaginamos, conforme al poder que actúa dentro de nosotros. Dios hace más de lo que nosotros podemos imaginar. Este muchacho, para mí era un muchacho, o no, no sabemos, solamente le dijo,
acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. El hombre había pedido una bendición para el futuro. Allá lejos, allá, porque voy a morir. Acuérdate de mí. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. El ladrón le dijo en el futuro. ¿Saben qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo. Por ahí, a vos no te dice nada, pero si estás para morir, y ojalá que esto pase antes de ese momento, muchos cuando están para morir tienen temor de Dios y conocen a Cristo, muchos, otros no. Este hombre sabía que iba a morir, no había nada que podía hacer, nadie podía librarlo de la mano y las garras de los romanos. Hoy, en segundo lugar, le dice que se acuerde de mí. No me voy a acordar de mí. Vas a estar conmigo hoy. No necesito acordarme. Vas a estar conmigo. Eso es en mi inmediata presencia. Dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús dijo, hoy estarás conmigo, pero no en el reino, en el paraíso. Pablo dice, pero confiamos, más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presente al Señor. Estarás conmigo hoy en el paraíso, en el mismo cielo. Si hoy morís, ¿dónde vas? Sinceramente, ¿ha llegado un punto en tu vida que pensaste, ¿dónde pasarás la eternidad? Eclesiastés dice que Dios nos creó. El hombre sabe que hay eternidad. No lo puede entender. Fuimos creados con eternidad. Nacemos una vez, pero vivimos para siempre, o en la presencia de Dios o en el infierno. La vida no se termina con la muerte. Ahí empieza la eternidad. Ahí empieza la eternidad. Y vos lo sabés porque tu conciencia te lo está diciendo ahora, aunque vos lo querés acallar. Tu conciencia te lo dice y Dios te lo está mostrando. ¿Dónde lo vas a pasar? Este hombre vio su pecado, vio su condenación, temió a Dios, entendió quién era Dios, que era santo, inocente, clamó, acuérdate de mí, como el ciego. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Vas a clamar eso? Ese debe ser tu clamor. Acuérdate de mí, perdóname, Señor. Nací en maldad. David dijo eso, en maldad me concibió mi madre. Y no porque la mamá es mala, porque todos somos malos y heredamos el pecado de nacimiento. Y pecamos por hecho y pecamos porque heredamos el pecado. Usted está en pecado y necesita a Cristo que perdone sus pecados. Padre, gracias, Señor, por este hermoso testimonio de los muchachos que graficaron lo que ahora estamos anunciando. Que un día tú moriste en la cruz por nosotros, también resucitaste. Que tú nos das nueva vida, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Pero en esta mañana te rogamos por todos los que están escuchando acá y en sus casas, que puedan clamar a ti, tener temor de ti, que tienes el poder de arrojarnos en el infierno por toda la eternidad. Que vean tu santidad, pero también tu clemencia, tu empatía. Tú dijiste que tú eres el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino a través de ti. En ti está la salvación. Tú dijiste también, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La cruz dividió entre los que ahora escucharon y rechazan y se van como vinieron, y los que escucharon y empiezan a clamar a ti por perdón. Rogamos, Señor, en tu nombre. Amén, Señor. Amén.